Que el Padre Celestial sea con cada uno de nosotros bendiciéndonos. Hace mucho tiempo yo predicaba, pero ahora más me gusta enseñar. Así que siempre me hace falta un tablero, porque a eso me he dedicado últimamente, a enseñar. A veces no logro transmitir las ideas predicando y intento buscar imágenes que ilustren la pedagogía de lo que se quiere dar a entender. Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Un tema que requiere la más grande consideración y el más grande análisis, porque entenderlo significa mucho para nuestra salvación, muchísimo. En Juan 3:16 encontramos el texto muy conocido por todo cristiano. Y quiero que cada uno de ustedes vaya a ese texto. Apenas hemos comprendido en una pequeña porción lo que hay allí en ese texto. Ese texto tiene unas implicaciones muy grandes. El texto dice, porque de tal manera. Quiere decir que es una manera superlativa, una manera más allá de toda consideración, de tal manera. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito significa que no hay más nadie en el universo que sea como Él. Y no hay más nadie en el cielo que tenga tal condición. Hijo unigénito. Y teniendo ese Hijo, lo dio por nosotros. Hay un texto en la Biblia donde Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Pero la pregunta es, ¿quién ama más? ¿A quién ama más Dios? ¿A nosotros o al unigénito que entregó? Tanto nos amaba a nosotros que entregó al unigénito. Pero cuando entrega al unigénito, Jesús, su Hijo, dice que el Padre lo ama más. Cuando usted se pone a meditar en ese acertijo, entonces llega a comprender lo eterno e insondable del amor de Dios. Ese acertijo no lo podemos resolver, porque cada vez que usted lo resuelve diciendo que nos ama tanto a nosotros porque entregó su vida, va a encontrar que va a amar a Jesús más porque hizo ese sacrificio. Pero usted luego dice, pero es que hizo ese sacrificio, pero entonces nos ama más a nosotros, porque ama al que hizo el sacrificio. Usted no va a salir de ese acertijo nunca, porque es el insondable amor de Dios. Pero escondido allí en ese texto, hay una parte en la cual nos vamos a centrar hoy, y es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Allí está la vida eterna, no hay más. Y hoy vamos a ver cómo es que llega la vida eterna a nosotros. Porque la vida eterna no es algo, sino alguien. La vida eterna es Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla de que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, es cuando Cristo, a través de su Espíritu, Gálatas 4:6, viene a nosotros. Y Él, morando en nosotros, es que nos hace participante de la naturaleza divina. La morada de Cristo en nosotros es lo que trae la vida eterna. Por eso Dios se propuso que solo a través de su Hijo llegara la vida eterna a nosotros. No hay otra manera, solo a través de su Hijo. Dicho esto, vamos a avanzar en el tema que apenas comenzamos. Aquí va a comenzar un poco lo complejo del asunto. Hay rondando en los círculos teológicos algo que se llama la teoría de los roles o de los papeles, que en esencia es una conspiración contra Dios y contra su ungido. Vamos a leer en Salmos 2:1 al 3. De pronto no nos vayamos a detener, pero los que puedan van buscando en la medida de lo posible las citas. Y allí en Salmos 2:1 al 3 se presenta algo que dicen. Voy a leerlo porque a ustedes les va a quedar el beneficio de entenderme un poco en lo que quiero presentar. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y en el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que aquí vemos es una conjura contra Dios y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo, el Mesías. La teoría de los roles enseña lo siguiente: que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo no son tales como nosotros los conocemos, o como al menos la Biblia lo enseña, sino que cualquiera de los dos pudo venir a este mundo y ser el Hijo, y cualquiera quedarse en el cielo y ser el Padre. Esa es la teoría de los roles. Y que simplemente asumieron un rol, un papel, una puesta en escena para venir a este mundo. Pero la Biblia me enseña lo siguiente: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así dice el texto. El mundo entonces se divide en dos. La iglesia cristiana se divide en dos. De un lado están los que creen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, y de otro lado están los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo se vivió esto en los días de Jesús. Ustedes recuerdan la escena muy bien cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado, del cielo se oyó una voz, seguramente,
todos entendemos, y así lo creemos, de nuestro Padre Celestial y del Padre de nuestro Señor Jesucristo. La voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Días después, poco tiempo después, Mateo 4, 3 y 9, en el desierto aparece el enemigo, diciéndole: si acaso. Esas son las implicaciones que hay allí. El texto bíblico dice literalmente: si eres hijo de Dios. Pero en la mente estaba la duda y quería decir: si acaso eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Poniendo en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Lo intentó varias veces. Después le dijo: échate abajo si eres el Hijo de Dios, porque Él ha ordenado a sus ángeles que estén cerca de ti y te guarden. Veo entonces que el Padre se anticipa y llama a su Hijo Hijo de Dios, porque tiempo después iba a llegar el enemigo a decirle con la duda que no era el Hijo de Dios. Los fariseos en Juan 10:25, versículos 31, 33 y 36. ¿Qué fue lo que intentaron hacer? Intentaron linchar a Jesús, matarlo, porque Él dijo que era Hijo de Dios. Le decían: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque como tú, siendo hombre, te hace Dios. Y en otra ocasión le querían linchar también, porque él decía, dice el texto bíblico textualmente, valga redundar, porque él decía que Dios era su propio Padre, y querían lincharlo por eso. Del otro lado está Jesucristo en Juan 16:28 diciendo: yo salí de Dios. Textualmente dice: yo salí de Dios. Juan 8:42 también dice Jesús: yo salí de Dios. Juan el Bautista en Juan 1:34, y este texto vamos a leerlo. Dice el Bautista lo siguiente: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Pero por otro lado, los líderes judíos, al llegar el momento en que Jesús iba a entregar su vida, ¿qué fue lo que dijeron, hermanos? Le preguntaron a Jesús bajo juramento si era el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? Lo confirmó. ¿Y qué pasó cuando lo confirmó? No hay necesidad que diga más nada. Ha blasfemado. En otras maneras, querían decir que Jesús no era el Hijo de Dios. El mismo acerto de Satanás en el desierto de la tentación. Negar que Jesús es el Hijo de Dios. Dijeron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, Él debe morir, porque ha declarado que es Hijo de Dios. Hoy también, como ayer, hay gente y en multitudes diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Pero la Biblia enseña que quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Los transeúntes judíos que pasaban por la cruz le gritaban a Jesús, Mateo 27, 40 y 43. ¿No dices que eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, suéltate. Otros que no reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Y voy a llegar al centro del asunto del texto que más me gusta en la Biblia, que es este de Mateo 16, 16, en lo que tiene que ver con Jesucristo. Voy a leerlo, hermanos, porque este texto tiene una dimensión tan profunda, tan importante y es tan bonito. Mateo 16, 16, la declaración de Pedro. Mateo 16, 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y escuche lo que viene, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo literal de Dios. Es el Hijo literal de Dios. Dice el texto, Juan 16, 28, el mismo Cristo lo dijo, yo salí de Dios. Y Jesús dijo de sus discípulos que también le habían reconocido como el Hijo de Dios, Mateo 27, 40 y 43. Días antes de la muerte de Cristo, el Padre desde el cielo en la transfiguración volvió a mencionarle a Jesús que era su Hijo. ¿Por qué fue que el Padre le mencionó a Jesús que era su Hijo? Porque días después, en la sombra del Gólgota, la gloria de Dios no iba a aparecer para decirle que era su Hijo. Porque la carga del pecado había sido puesta sobre Cristo y solo la fe en el Padre podía sostenerle. Pero Jesús días antes le recordó que era su Hijo. Si ustedes leen todo lo que le decían a Jesús cuando estaba próximo y aún en la cruz, todo tenía que ver con que si era el Hijo de Dios. Los sacerdotes le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende. La gente que paseaba por ahí se burlaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te suelta? Y dos personajes que vamos a ver ahora, los ladrones, yo le puse malhechores allí. Los ladrones en la cruz, los malhechores. Uno de ellos, ¿qué fue lo que dijo? Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero allí en esa cruz estaban ejemplificados los dos tipos de personas que hay en la humanidad. Apenas hay dos. Unos que reconocen a Jesús como Hijo de Dios y otros que no le reconocen. El que estaba a su diestra, ¿qué le dijo? Ni aún temes a Dios. Nosotros a la verdad estamos sufriendo por lo que hicimos, pero este hombre nada ha hecho. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso tiene conexión con el Salmo 2. ¿Quién es el ungido? ¿Un ungido qué es? Se unge a la persona antes de ¿qué? Antes de ser rey. ¿Quién era Jesús? El rey. Le estaba reconociendo como ¿qué? Como el ungido de ¿qué? De Jehová. Como el Hijo de Dios. Allí en la cruz se mostró quiénes reconocen a Jesús como Hijo de Dios y quienes no lo reconocen. Y finalmente esta disputa se selló con una frase que
fue lapidaria para los que no habían creído en Jesús. El centurión romano fue el último que habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Allí en el desierto de la tentación, el enemigo se levantó para decir que Jesús no era hijo de Dios. Y le siguieron multitudes a lo largo de la vida de Jesús diciendo lo mismo, tratando de negar su conexión con el Padre. Jesús salió de Dios. A veces es difícil que muchas personas acepten esto, pero debo decir que Jesús es hijo de Dios porque salió de Dios. Si no tuviéramos sustento bíblico para decirlo, no lo diríamos. Pero Jesús lo dijo. Si Jesús lo dijo, ¿yo qué voy a hacer, hermanos? Es probable que yo no lo entienda. Pero si Jesús lo dijo, me tendré que atener a eso que Él dijo. Juan 16:28 y Juan 8:42. Yo salí de Dios. Y el profeta Miqueas dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre los hijos de Israel, ¿de ti qué? Y sus salidas son ¿desde dónde? Desde los días de la eternidad. ¿No hayan ustedes una relación de la salida de Miqueas con lo que dice Jesús que salió de Dios? Esa es la salida. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, los días de la eternidad es una expresión que usa Miqueas para hablar de un tiempo, y no de un tiempo porque no existía el tiempo, para hablar de una época, por decir algo, cuando los años no se contaban. Jesús salió del Padre en la eternidad que es infinita para cualquier ser humano. En matemáticas vemos que cuando X tiende al infinito, casi que el ejercicio no se puede resolver. Si usted intenta contar hacia atrás, no tendrá capacidad para contar el momento en el infinito en que el Hijo salió del Padre. Entonces mejor no cuente, hermano. Por eso sus salidas son desde los días de la eternidad. Pero hubo una temporada, una época en que Jesús salió de Dios. Porque Él dice: yo publicaré el decreto, Salmos 2. El Padre me ha dicho: mi Hijo eres tú. Y hasta allí llega la comprensión humana. ¿Con qué naturaleza salió Jesús del Padre, hermanos? Con una naturaleza eterna como la que tiene su Padre. Yo le decía a alguien tratando de explicarle la naturaleza de Cristo, su naturaleza divina. Le decía, si alguien pudiese medir la naturaleza divina que hay en el Padre y luego mide la naturaleza divina que hay en el Hijo, encontraría que tiene la misma eternidad. Y encontraría que es la misma. Jesús dijo: yo salí de Dios. El testimonio de las Escrituras, ustedes lo pueden conseguir en toda la Biblia, donde Jesús dice que Él salió de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el apóstol Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Dios el Padre dio a su Hijo todo cuanto hay, lo entregó en sus manos, y Él fue el creador de todo cuanto existe. El Hijo, eso dice el texto bíblico, por quien asimismo hizo el universo, hablando del Hijo. Es imposible que Dios mienta. Cuando alguien dice que Jesucristo no es el Hijo que salió de Dios, hace que Dios y su palabra sean, ¿cómo? Hacemos a Dios mentiroso, lo cual es una blasfemia.
La Biblia dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios el Padre dijo por lo menos claramente 2 veces que Jesús era su hijo, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Si Jesucristo dijo que era hijo de Dios, ¿quién soy yo para cuestionar eso? La primera vez que alguien cuestionó claramente eso en la Biblia, lo hizo el ser que se llama el adversario. Fue el primero que cuestionó que Jesús era hijo de Dios. Y lo siguieron los principales sacerdotes que le dieron muerte. Primera epístola de Juan 2, 22, 24. Dice, ¿quién es el mentiroso? El mentiroso es todo aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tremendo, hermanos. Muy diciente esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta oposición a que Jesús se le llame el Hijo de Dios? ¿De dónde viene tanta inquina? ¿De dónde viene tanta oposición a eso? ¿Por qué cuando Jesús dijo que era hijo de Dios le condenaron a muerte? ¿Sabían ustedes que Jesús murió porque dijo que era hijo de Dios? Según el dicho de los fariseos, murió por eso. Ese fue la causal de su muerte. Eso fue su delito, decir que era hijo de Dios. Pilato estaba titubeando y como que dando vueltas, queriéndose salir por la tangente. Y llega un momento cuando los principales sacerdotes, los fariseos, lo confrontan y le dicen, nosotros tenemos una ley. Y la ley dice que él se hizo hijo de Dios. Y si se hizo hijo de Dios, debe morir. Así de sencillo. La pregunta es, ¿usted cree que Jesús murió porque se hizo hijo de Dios o porque era el Hijo de Dios? Hermano, Jesús murió porque Él era, es y será el Hijo de Dios. Porque el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, ya había designado Dios alguien que debía morir. Y solo el que estaba en el seno del Padre tenía la condición para expiar el pecado del pueblo. Elena de White dice que solo uno igual a Dios podía expiar el pecado. No valía ángel, no valía serafín, no valía querubín, no valía nadie. Solo uno igual a Dios podía expiar el pecado. A él lo condenaron porque dijo que era hijo de Dios. Pero él murió porque sí era el Hijo de Dios. Él murió, dice el apóstol, como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué no le gusta a muchas personas el parentesco real y directo de Dios con su Hijo Jesucristo? Salmos 2, 2 al 3. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Romper la conexión existente entre el Padre y su Hijo. Por eso dice el Salmo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que quieren es romper la conexión que hay entre el Padre y su Hijo. ¿Cómo se pensó desde las huestes del mal en romper la conexión? Lo voy a poner de esa manera, hermanos. Cuando Jesús viene a este mundo a tomar el pecado nuestro, a cargar el pecado nuestro, se echó el pecado nuestro sobre sí mismo. El profeta Isaías lo dice, todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos, salimos corriendo despavorido. Y el único, al manso y humilde que halló la justicia divina, ¿quién fue? A Jesús. Y Él cargó el pecado de todos nosotros. Lo que buscaba el enemigo en la cruz ese día en el Gólgota era que Jesús se desprendiese del Padre
Y llegó un momento cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elena de White, en ese capítulo, en el Calvario, explica de una manera angustiante cómo Jesús no podía ver a través de los portales de la cruz. Llegó un momento, hermanos, tan difícil para el Hijo de Dios, que solo la fe de Jesús en el Padre y la promesa del pacto eterno lo sostuvo. Ese era el momento que estaba buscando Satanás. ¿Para qué? Para romper la ligadura del Hijo con el Padre y entonces asegurarse de una vez el control de este planeta. Pero cuando escuchó que Jesús dijo: consumado es, hasta ahí le llegó la fiesta, hermano. Porque entonces Jesús se había sostenido bajo toda circunstancia. Y cuando dijo: en tus manos entrego mi espíritu, se fue el golpe final. La conexión, escuchen bien, hermanos, la conexión que hay entre el Padre y el Hijo es el Espíritu, su naturaleza espiritual que los une. Y cuando Él muere: en tus manos entrego mi espíritu, quiere decir que la conexión, el testigo había sido entregado a su Padre. Y entonces la conexión no se rompió, no se cumplió Salmos 2, rompamos sus ligaduras. El Hijo seguía unido al Padre. Y Dios se encargó, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y Dios encargó a su Hijo que al tener la victoria viniese a morar en nosotros con su Espíritu, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y es así como nosotros, al participar de esa naturaleza divina que es eterna, alcanzaremos la eternidad. Es así como funciona el cielo, hermanos. Rompamos sus ligaduras, no se pudo cumplir. Isaías 14:14. ¿Qué quiso Lucifer? Cuando él dice: seré semejante al Altísimo, lo que quería, hermanos, como uno dice aquí, concretamente era, lo que quería Lucifer era ocupar el lugar de Cristo. Por eso es el odio contra el Hijo de Dios. Seré semejante al Altísimo no era para destronar al Padre, era para ocupar el lugar de Cristo. Porque ¿quién es como Dios? Miguel, ¿te acuerdan? En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El que es como Dios es Miguel. ¿Y qué quería Satanás? Ser semejante al Altísimo. El que es semejante al Altísimo, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Filipenses 2:5 al 6. Aquel que no tuvo por mucha gloria ser igual a Dios, sino que se anonadó, porque era como igual a Dios. Hebreos 1, 2, 3, porque Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Jesús igual a Dios. Entonces Lucifer lo que quería era quitar a Cristo. Por eso dice: rompamos sus ligaduras. Él quería quitarlo. Y entonces se ha tratado de forzarse en que no reconozcamos a Jesús como Hijo de Dios. Inventa cualquier cosa, cualquier título, cualquier situación le da a Jesús, pero no quiere que lo reconozcamos como Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo del Dios viviente, no de cualquier Dios, del Dios viviente, porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Por eso Él da la vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a tener cuando vayamos al cielo. La vida eterna comienza aquí y ahora, cuando Cristo mora en el corazón. Esa es la vida eterna. El tiempo no da para hablar de muchas cosas que quería leerles textualmente del libro Patriarcas y Profetas, de cómo Satanás quiso en el cielo confundir a los ángeles, a la hueste celestial,
para que no reconociesen la autoridad de Cristo en el cielo. Y allí en ese capítulo 1 y 2 de Patriarcas y Profetas, habla del momento cuando Satanás dijo que si no podían, que si no le iban a dar participación en el cielo con autoridad, se iba a tomar el gobierno por la fuerza. Dice Elena de White escuetamente, por la fuerza. Y eso me hace recordar Apocalipsis, donde dice, y después hubo guerra en el cielo. Literal. Y Satanás fue expulsado. Se quería tomar el gobierno, ¿por qué? Por la fuerza. Porque no entendía por qué a Cristo se le daba todo el honor. Dice la sierva que Dios, el Padre, reunió a toda la hueste angélica y se le hizo conocer a Satanás que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, era igual al Padre en carácter, en naturaleza y en propósito, y que solo Él podía tener acceso a los designios de Dios. Y cuando esto no fue posible para Él, entonces dijo que nunca reconocería la autoridad de Cristo. Y lo vemos allí en el desierto, ¿reconociéndola? No. ¿Eres acaso el Hijo de Dios? Poniéndola en duda. Hay más de 20 pasajes en las Escrituras que hablan de quién es el Padre y cuál es la filiación que tiene con su Hijo Jesucristo. Ese era el texto que quería mostrarles, Juan 19:7. A mí me sorprende ese texto. Dice, nosotros tenemos una ley y según esa ley, Él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Hermanos, por decir que Jesús es el Hijo de Dios, matan. Por eso mataron a Jesús, aunque nosotros sabemos que Él murió por la propiciación de nuestros, por ser propicio a nuestros pecados. Durante toda su vida, Cristo venció y tuvo la conexión con su Padre. Apocalipsis 14:1, y he hecho un corte bastante grande del tema, para que vayamos ya hacia el final. Apocalipsis 14:1 dice que Dios está preparando un pueblo al que dará su sello. Les pregunto, ¿qué distintivo llevan aquellos a quienes Jesús sellará? El nombre de su Padre y el del Cordero. Este asunto es de una profundidad muy grande, porque resulta que Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora Apocalipsis dice que el sello estará ¿de quién? Del Padre y el del Cordero, su Hijo. Hermanos, cualquier otra consideración es vana, empequeñece ante una sola cosa: ser participantes de la naturaleza divina. Concentrémonos en eso, que Jesús esté morando en nuestros corazones para que seamos participantes de la naturaleza divina. Es Jesús el que trae la naturaleza divina a nuestra vida. Sin esa naturaleza no hay salvación de ningún lado. Es lo único que verdaderamente importa. Que la naturaleza divina esté en nosotros. Porque si eso no está, hermanos, no hay manera de tener la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No hay más.
La vida eterna llega a través del Hijo de Dios. La Biblia enseña que todo fue creado por Él y para Él. Cuando Jesús venció en la cruz y se fue al cielo, a su Padre y al Padre nuestro, su sacrificio fue completo, perfecto y total, pero faltaban algunas cosas. Y faltaba porque Jesús algún día debe presentarse al cielo con todo el ejército de la tierra que ha rescatado, para que se cumpla Hebreos 2:13. ¿Qué es lo que dice Hebreos 2:13? He aquí, yo y los hijos que me diste. Jesús debe presentarse con nosotros, hermanos. He aquí yo y los hijos que me diste. Cuando Él se presentó en el cielo, que el apóstol dice en Hebreos 1:6 que después que introduce al primogénito en este mundo y Él va al cielo, el Padre ordena que le adoren todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. Pero resulta que Jesús se fue incompleto, llevó una muestra. Recuerden que lo resucitaron con Él, llevó una muestra a presentarla de lo que era la redención de los humanos. Pero nosotros podemos ser participantes de ese día, cuando el Hijo de Dios, a quien le fueron dadas todas las cosas, llegará al cielo a presentar a toda la hueste redimida y dirá: he aquí yo, Padre, y la hueste que me diste. Hermanos, ese momento va a ser un momento glorioso. Glorioso. ¿Y por qué están allá? Porque el Padre ha impreso en ellos un sello, y es el nombre Padre y de su Hijo en ellos, y van a estar allá porque son participantes de la naturaleza divina. Isaías 53:11 se cumplirá. ¿Qué es lo que dice? Verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Aquí están los que me diste. Los he traído a la casa del Padre. Será de gran satisfacción. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hecho hijo de Dios. Así como Él es hijo de Dios y Dios moró en Él, Él quiere hacernos sus hijos y morar ¿qué? En nosotros. Vendremos a Él y haremos morada. Él está morando con nosotros en cuanto se lo permitamos, hermano. Queridos hermanos, ahí está la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. En este momento en el mundo hay cualquier cantidad de distractores, de bullicios, de cualquier cantidad de cosas que hacen que uno se pierda en una vorágine de pensamientos hacia dónde voy, para dónde va todo. Hermanos, cuando eso pase, recuerde, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Concentrémonos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Sintamos cada día que Él mora con nosotros. Ese debe ser el ejercicio diario. Asegurémonos de estar en relación con su palabra y que Él more con nosotros. Porque la morada de Dios con nosotros es lo que nos va a dar la vida eterna. Nada más. Que el bullicio pase. Concéntrese en que Jesús more con usted. Porque hay mucho distractor, hay mucho, pero demasiados distractores. Dios está sellando un pueblo y poniéndole su nombre. Que reconozcan a Jesús como Hijo de Dios, como su Salvador. Eso es lo esencial en este tiempo. Que el Dios del cielo, hermanos, sea que nos bendiga, que nos ayude a concentrarnos
en aquel que envió para salvarnos, a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Padre Celestial, te damos gracias porque en Jesús podemos tener la vida eterna. Gracias porque Él venció y al fin el Hijo de Dios no solamente vencerá, sino que también convencerá en nuestros corazones. Anhelamos el día cuando cada hijo tuyo, Señor, no tenga ninguna simpatía con la rebelión. Y entonces todas nuestras mentes, nuestros corazones se rindan plenamente a ti. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea tu nombre, oh Altísimo. Llévanos bajo tu protección en esta noche y guíanos, guárdanos del maligno. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.